Actualidad informativa con Graciela Beltrán Caría. Y bueno, ya 1:36, tenemos ya en línea telefónica al periodista Carlos Iván Suárez, venezolano, que hace vida en Argentina, director de crviral.com. Y bueno, justamente el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha dejado claro que no pactará ni promoverá las relaciones con Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua ni China, y eso lo ha declarado antes de ser electo el pasado domingo 19 de noviembre. Así que, bueno, vamos a conversar con Carlos Iván, a ver, como venezolano, conocedor, experto y además que, bueno, vive allá, ¿qué nos puede comentar al respecto, Carlos Iván? Bienvenido, muy buenas tardes aquí en Caracas, Venezuela. Hola, Graciela, un placer saludarte. Y bien, como tú lo decías, días antes de las elecciones o en medio de la campaña, el actual presidente electo, Javier Milei, se refería a ese tipo de relaciones diplomáticas que va a tener con estos países. Sin embargo, hasta ahora no se ha pronunciado al respecto luego de conocerse los resultados. Sí ha dicho que el comercio va a mantenerse con estos países, pero no las relaciones directas, es decir, no va a estar hablando con los presidentes de estos países, pero que en el caso de los venezolanos, en caso tal de que hubiese algún tipo de ruptura de relaciones diplomáticas, nos afectaría muchísimo si cerraran la embajada acá en Argentina. Yo creo que en Sudamérica, Gabriela, porque muchos venezolanos que se encuentran en Uruguay o en Chile se vienen hasta Argentina a sacar su pasaporte o cualquier documento debido a la buena atención y la rapidez con que aquí trabajan. Entonces nos afectaría muchísimo a los venezolanos que estamos en el sur del continente. Qué bueno que has hablado en primera persona, Carlos Iván, porque justamente era algo que yo te quería preguntar. Tú eres venezolano, haces vida allí. ¿Y hace cuántos años estás allí, Carlos Iván? Ya tengo 5 años. Bueno, ¿y cómo los afecta a ustedes, a nuestros compatriotas que están viviendo allí? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué están visualizando? La mayor cantidad de personas venezolanas están contentas, están felices por este triunfo, apoyaron muchísimo a Javier Milei durante la campaña, incluso gran cantidad de venezolanos estuvieron presentes como fiscalizadores o testigos, como los conocemos nosotros en este proceso. Luego se les vio disfrutando con las banderas de Venezuela, celebrando el triunfo de Javier Milei. Y es que esto se ha visto muy positivo porque actualmente Argentina pasa por una crisis bastante fuerte en cuanto a la inflación y a la economía en general. Desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández hasta hoy hay aproximadamente 700% de inflación y por supuesto que los sueldos ya no es como antes. Recuerdo que cuando yo llegué, por ejemplo, un médico al cambio ganaba $2.500. Hoy día todo eso se ha revertido. Imagínate. Y es mucho menor la cantidad de lo que pueden ganar. Entonces, sí ha sido bastante positivo, sobre todo por el tema y la propuesta que ha hecho Milei de dolarizar el país. O sea que si no se van, los venezolanos lo ven con buenos ojos, para resumirlo, ¿no? Totalmente, y de hecho hacían comentarios echando broma de que ya estaba con la maleta en Ezeiza, ahora me regreso, ya desempaqué la maleta, porque hay esperanzas de que mejore mucho la situación del país. Okay. Con relación al resto, a lo que se vive el argentino y el triunfo de Milei, ¿qué me puedes comentar? Mira, el argentino votó con el corazón, votó con el estómago definitivamente por esta misma crisis económica, por lo tanto buscaba un cambio y está contento. Obviamente quienes son afectos al oficialismo han estado molestos o bastante tristes porque el peronismo no va a estar mandando en los próximos 4 años, pero en términos generales hay muchas esperanzas por los cambios que vienen. Ya incluso Javier Milei ha dicho algunos cambios que va a hacer, por ejemplo, la privatización de medios de comunicación del Estado, la privatización de YPF, que es la petrolera estatal, así como otros cambios, la disminución de impuestos. Esto se ha visto muy bien, ya se espera que el próximo 10 de diciembre, cuando asuma el gobierno como tal, pues inicie el proceso de cambio en el país. Claro, yo creo que se podría hacer una comparación, digamos, entre los dos países, Carlos Iván. ¿Pudiéramos comparar algunas cosas? ¿Tú qué dices? Sí, se pudieran comparar algunas cosas.
Por supuesto que en bandos distintos, en el caso de Venezuela hemos visto cómo han estatizado algunas empresas, en este caso las han privatizado, o por lo menos ese es el proyecto de privatizar estas empresas, que se ha visto bien por parte de los distintos sectores. Claro, y eso pues es un poco por lo que la gente votó porque, bueno, quiere un país distinto, ¿no? No lo que estaban viviendo con esa serie de circunstancias. Y bueno, por lo menos tienen elecciones libres y pueden hacerlo. Sí, totalmente, hay mucha democracia en este país. Yo, como te decía, tengo 5 años en Argentina y ya este es mi tercer presidente, con una línea política totalmente distinta. Cuando yo llegué estaba Mauricio Macri, luego Alberto Fernández, ahora Javier Milei, que es más allá de ultraderecha, es liberal. Entonces vamos a ver un cambio totalmente distinto y fue muy bonito además, hablando de la democracia, que se esperaban los resultados a las 9 de la noche y una hora antes Sergio Massa, que era el candidato al oficialismo, salió a reconocer la victoria de Milei, salió a reconocer la derrota y que iba a trabajar por la transición, que es una transición en paz durante estos próximos 18 días que ya quedan hasta que Milei asuma el gobierno. Justamente Massa ha dicho que va a participar en el gobierno de Milei. ¿Cómo ve eso la gente que votó por Milei? No, la verdad es que Milei, aunque llamó a que cualquier persona de distintos partidos que fuese a trabajar en pro del país podría integrarse, Massa no será uno de ellos. Incluso en su discurso de reconocer la derrota, dijo que se iba a retirar de la política, que ha estado desde los 17 años allí. Su esposa, quien era la presidenta de AISA, que es como la empresa estatal de agua, renunció a su cargo. Entonces ya se está viendo cómo ellos se están retirando de la vida política, por lo menos en los próximos días. Claro. De igual manera, Alberto Fernández también dijo que lo iba a hacer. Bueno, vamos a esperar qué ocurre, Carlos Iván, acerca de, bueno, cómo se va a manejar la política exterior hacia Venezuela desde allá, porque definitivamente cambios va a haber, sin duda alguna, por lo que tú estás comentando y lo que ha dicho Milei desde antes que fuera electo presidente. Sí, y él hizo muchas propuestas que quizás sembraron miedo en parte de la sociedad. Recordamos que esta fue una segunda vuelta y luego de haber perdido en la primera vuelta, se une a Juntos por el Cambio, entonces tuvo que hacer algunos cambios en esas propuestas, como por ejemplo la aportación libre de armas o la venta de órganos, que en su momento se habló de eso. Hoy día ya no va a ser así, digamos, fue como una especie de pacto con Juntos por el Cambio. De hecho, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que fue la candidata presidencial de esta coalición política, fueron bastante enfáticos y personas muy importantes en el proceso de la campaña, porque con los votos de Juntos por el Cambio pues se logró esta victoria. Se dice que Patricia Bullrich pudiera volver al Ministerio de Seguridad, que es como una especie del Ministerio de Justicia en Venezuela, de Interior y Justicia, y ella ya estuvo allí cuando Macri fue presidente de la República. Bueno, vienen muchas noticias allí, Carlos Iván, seguramente. Muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, Arcela. Carlos Iván Suárez, periodista venezolano, director de sreviral.com. Y bueno, hablamos de este triunfo de Milei, de Javier Milei en Argentina. Vamos a colocar un poquito de música.